a retales de 1000 colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer rosas de tela con un aspecto natural. Si queréis aprender a hacerlas, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar la rosa de tela necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, el patrón, disponible de manera gratuita en nuestra página web. También necesitas tela de dos colores que te gusten. Uno será para los pétalos de la rosa y uno en tonos verde para las hojas. Para el tallo vamos a usar un palito de madera. Yo lo voy a cubrir con esta cinta verde que se utiliza en las floristerías. Es muy fácil de conseguir en tiendas de productos de manualidades. Vamos a necesitar tijeras, un marcador, aguja e hilo, un dedal, la plancha, la pistola de silicona y por último la entretela que se utiliza para hacer las aplicaciones con festón. Esta entretela en realidad es un pegamento en láminas. Funciona colocando primero una tela en este lado, con calor este lado brillante se transforma en pegamento, con lo cual la tela queda pegada aquí. A continuación se retira la lámina de papel y puedo poner la otra tela y que también con la ayuda de la plancha del calor quedaría pegada. De esa manera las dos telas quedan unidas y es lo que vamos a usar fundamentalmente para hacer las rosas. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. Lo primero que he hecho ha sido recortar los moldes que necesito para hacer la rosa. La hoja la vamos a tener que cortar dos veces, esta pieza que son los pétalos otras dos veces y esta pieza que son las hojitas que van justo debajo de la flor lo necesitamos cortar una única vez. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es coger esta gliselina o entretela, como lo denominéis, de hacer aplicaciones y la tomo por el lado mate. Y aquí hay dos opciones, yo os voy a enseñar la que a mí me gusta más porque es más rápida y nos evita cortar las piezas varias veces, ¿no? Que es simplemente sujetamos cada una de ellas con un alfiler y cortamos de manera rápida alrededor. Hay otra forma de hacerlo que es ya marcarlo aquí y recortar al tamaño correcto. Eso queda muy bien, pero el problema que tiene es que lo tenemos luego que cortar otras dos veces más con el mismo tamaño y al final perdemos más tiempo. Yo prefiero hacerlo así, aunque gaste un poquito más de material. Verdad que de la otra manera podéis ajustar un poquito más a la hora de colocar los moldes en este papel, ¿no? Simplemente tenemos que hacer esto, colocar las otras dos piezas ya dos veces y cortar un trozo de este material de pegar que cubra suficientemente cada una de las piezas que tenemos que cortar. Una vez que hayas recortado las dos piezas que corresponden a los pétalos, las dos hojas y la parte de abajo de la flor, lo único que tenemos que hacer es pegarlo en la tela. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Tomamos un poquito de tela del verde en este caso porque voy a hacer la parte de las hojas y de la parte de abajo de la flor. Fijaros bien que tiene un lado mate y un lado brillante, pues el lado brillante hacia abajo. Y con la ayuda de la plancha, sin vapor, le vamos a dar un poquito nada más. Suficiente. Y como vais a ver, ha quedado perfectamente pegado. Ahora lo que tengo que hacer es recortar alrededor y cuando esté frío vamos a poder hacer el siguiente paso. Mientras se recorta, se va enfriando y os enseño cómo se haría. Vale. Una vez que está frío, tenemos que retirar la parte blanca, el papel. Y fijaros que la tela ha quedado brillante. Eso es porque el pegamento que traía la gliselina, la entretela que estoy usando, se lo he transferido a la tela. Ahora lo que tengo que hacer es ponerla ya boca arriba y colocarla aquí.
revés contra revés y los dos derechos hacia afuera. La coloco y le vuelvo a dar con la plancha. Un poquito, no le deis mucho porque el pegamento se quema, dejaría de pegar. Entonces en este momento yo ya tengo las dos telas pegadas, la una contra la otra. Recorto un poquito y puedo seguir haciendo la siguiente hoja. Preparamos todas y os enseño cómo queda. Ya he preparado todas las partes de nuestra rosa. Como veis, la tela ha quedado con el derecho por ambos lados, que es lo que estábamos buscando utilizando ese material. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es simplemente ya coloco el molde en su sitio y con la ayuda de un marcador que luego pueda borrar, lo voy a pasar a estas piezas que ya tengo preparadas. Una vez que lo hayamos pasado, ya así podemos empezarlo a recortar. Una vez que hayas pasado el molde a las 5 piezas, vamos a recortar por la marca que hemos hecho. De esta manera solo cortamos una vez con cuidado. Cuando termines de recortar, antes de seguir, es el momento de quitar todas las marcas que nos puedan quedar del rotulador o marcador que hayas utilizado. Para hacer la pieza central de la rosa necesitas un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros. Lo vas a doblar por la mitad. Y una vez que lo tengas doblado, lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de una aguja y un hilo, pasar asegurándonos que cogemos las dos telas, una bastilla o un hilván, es decir, subimos y bajamos con la aguja para ahora fruncirlo. Lo vamos a hacer en los dos lados del triángulo que nos queda, doblando la tela. Y ahora me voy para el otro lado. Veis que no me ha quedado un cuadrado muy exacto, pero no pasa absolutamente nada, porque esa parte no se ve. Lo único que quiero con esto es formar el centro de lo que va a ser la rosa. Vale, una vez que hayáis terminado, ¿veis cómo lo he hecho? Lo único que tenemos que hacer es tirar. Y una vez que tiro, se me va a ir girando, lo tengo que ayudar a que se gire sobre él mismo. De esta manera. Lo tengo que girar así. Y tiro de la aguja. Otro poquito más. Y le doy unas puntadas aquí para asegurarlo, para que ya no se abra. Esto no os preocupéis que quede mal, porque no se va a ver. Va a ir ahora completamente pegado con silicona. Corto este piquito ya de paso. Ya tengo todos los elementos que necesito para empezar a formar la parte de los pétalos de la rosa. Si os fijáis, ahora mismo tal y como están muy lisos y sin ningún tipo de movimiento, de manera que si los monto van a quedar sin ningún tipo de gracia. Yo les voy a dar movimiento con la ayuda de la plancha. Entonces, les voy a dar calor, que derrite un poquito el pegamento que lleva dentro, y con la ayuda de las manos los voy a colocar los pétalos con la forma que quiero que tengan. ¿Veis? Al enfriar han tomado la forma que les estaba dando con la mano. Voy a darles calor y lo vuelvo a colocar un poquito con la forma. Estos tres primeros que vamos a colocar, que van a estar alrededor de esta pieza central del capullo, tienen que quedar como muy envolventes. Entonces por eso los estoy doblando de esta manera. Una vez que los tengamos los tres doblados, ya podemos empezar a pegar. Vale, ¿veis? Han quedado, fijaros la diferencia de esta pieza a esta. Esta tiene ya movimiento y forma. Bueno, pues ahora con la pistola de silicona, en esta pieza que hemos hecho antes con el cuadrado, le doy silicona en el centro y lo pego aquí.
Es importante que antes de que peguéis una pieza, lo anterior quede seco, porque si no se nos va a mover. Y también irle quitando todos los hilos que a veces la silicona nos deja, porque luego afía un poquito la labor. El centro ya está pegado. Ahora lo que tengo que colocar son estos 3 primeros pétalos. Para colocarlos tenemos que seguir un determinado orden para que queden todos superpuestos unos a otros, como tienen las flores de manera natural, ¿no? Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es pegar primero un lado de todos los pétalos. He hecho aquí un poquito de silicona y doblo. Es importante que ahora no vayamos corriendo, hay que esperar a que se seque, para que no se nos despegue. Y ahora pegaríamos el siguiente también por este lado, por el lado izquierdo, que es el que he empezado. Pues de nuevo le doy un poquito de silicona y pegamos el lado izquierdo. No pasa nada que esto nos queda separado, luego lo vamos a pegar, pero es para que nos queden superpuestos. Una vez que esté seco, me voy al último de los 3 pétalos que van alrededor del centro. Silicona en el lado izquierdo y lo coloco. Quiero que me quede cerradita, entonces tengo que empujar bien. Vale. Una vez que ya los tengo secos, ya puedo pegar el otro lado de cada una de las 3 hojitas que van alrededor. Y ahora simplemente la pegamos pues donde nos pide. Intentando, eso sí, no ponerla aquí para que quede abierto, sino más bien cerradito. Entonces le pongo silicona en este lado. Voy a ayudar con las pinzas y me la llevo todo lo que pueda. Y espero a que se seque. Hago lo mismo con la siguiente. Seca rápido, pero hay que esperar un poquito. Y me la llevo, voy a ayudarme de las pinzas también, todo lo que pueda. Ahí. Y ya por último, esta. Y cierro. ¿Veis? Está quedando un capullito muy cerrado, que es de lo que se trata. Revisamos a ver que no tengamos ningún hilo y continuamos con las siguientes 3 hojas. Vale. Hoja aparte. En estas 3 hojas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que darles un poquito de forma, pero en este caso, como ya van para afuera, yo la forma que les voy a dar es doblando la parte de arriba, para que queden, como veis, un poquito abiertas. Calor y un poquito dobladas, un poquito. Y la última. Ya está. Ahora hacemos lo mismo, pegamos el centro de nuestra rosa aquí y las vamos a colocar. Fijaros que las coloco en la hoja, el pétalo, coincidiendo con donde está el cierre del anterior. Vale, y ahora para colocarlas vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner silicona en uno de los lados, en las 3 hojas y luego ya en el otro. Ahora vamos a empezar poniendo la silicona, en este caso al revés, en el lado derecho. Un poquito. Subo la hojita, sujeto hasta que se seque. Y me voy a la siguiente. Doblo la hojita y sujeto.
y la última. Bien. Y ahora ya simplemente tengo que pegar este lado para acabar de formar la rosa. Este lado le voy a poner un poquito aquí más de silicona. Este. Una gotita. Vale. Ahora quiero que me quede un poquito más abierta. Entonces, cuando coloque el lado izquierdo, no voy a tirar, sino que al contrario voy a intentar abrir un poquito. Pongo aquí, ahora sí, la silicona importante que la pongáis ya un poquito dentro para que no se vea. Y una vez que esté seco, me puedo ir al siguiente lado. Sería aquí. Ojo, un poquito más abierto. Y la última. Aquí. Se ve la silicona, vamos quitando todos los hilitos. Una vez que hayas acabado de pegar los pétalos, con la ayuda de la plancha les podemos dar un poquito de calor, si quieres, para abrirlos. Ya tenemos formada nuestra rosa. Ahora vamos a preparar el tallo y las hojas. Lo primero que voy a hacer es forrar el tallo con la ayuda de esta cinta verde. No hay que pegar ni nada a esta cinta como que se pega a sí misma, simplemente ir girando como lo estoy haciendo yo, montando un poquito, ¿veis? Que va montando. Y vamos a ir avanzando hasta llegar al final. Despacito, entera. Vale, cuando lleguéis al final, con la mano cortáis y hacéis así y ha quedado perfectamente cerrada. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es sujetarla aquí a la flor. Para eso voy a poner un poquito de silicona. Voy a poner un punto de silicona y lo voy a colocar aquí. No lo voy a retirar, lo voy a dejar así sujeto con mis manos hasta que esté seco, para que no se me doble. Esto no va a quedar así, ahora va a quedar más firme cuando le pongamos esta pieza. Pero de momento lo primero que tengo que hacer es sujetarlo. Una vez que está más o menos sujeto, lo dejo. Y ahora voy a preparar estos pétalos. Para ello, de nuevo, les voy a dar calor y forma. La forma en este caso se la doy doblándolo un poquito así a lo largo. Doblo. Vamos a hacer en los 5. Vale. Darle forma es muy fácil, porque el pegamento que lleva dentro se seca en la postura que le estamos dando con la mano y ya no se va a deformar, no va a perderla. Bien, una vez que lo tengo aquí más o menos en el centro,
la ayuda de la tijera voy a hacer un pequeño corte. Tiene que ser pequeño, pero lo suficiente para que me quepa el palito. Un poquito más necesito. Vamos a ver, porque no lo quiero hacer muy grande. Perfecto. Vale, y entonces introduzco esta pieza a través del palito. Antes de llegar, vamos a dar aquí, ahora sí, voy a ponerlo un poquito más arriba para que lo veáis aquí. Voy a darle bien de silicona todo alrededor y voy a bajar el palito. Voy a bajar esta pieza por el palito hasta llegar a la rosa. De esta manera me queda bastante más firme. Y ahora lo único, voy a dar unos puntitos de silicona en estas hojas para que me queden hacia arriba. Y además así me tapan la base de la rosa. De nuevo, no vayáis rápido, sino ir asegurando que se van secando en su posición. Tarda muy poquito, pero si lo quitáis antes de tiempo no queda pegado en la posición correcta. Vamos a ir quitando hilitos. Veis que es un trabajo muy fácil, que quizás lo único es tener el gusto de ir colocando las hojas de una manera bonita. Un comentario que os hago es que la entretela esta que hemos usado para formar las dos capas del derecho, si usáis algún otro tipo de tela, como por ejemplo la vaquera, no os va a hacer falta, porque la vaquera, bueno, pues tiene un derecho y un revés, pero ambos son bonitos y ya es una tela gruesa. Y si lo pegáis va a quedar demasiado grueso todo junto. Bueno, ya vais viendo cómo está quedando la rosa. Lo último que nos quedan son las dos hojitas verdes. Entonces, de nuevo, yo les voy a dar forma con la plancha como a la mitad y estiro así un poquito. Bien. Y me van a quedar ya en su posición. Y en esta hago exactamente lo mismo. Calor es solo un momento, ¿eh? No lo pongáis mucho porque el pegamento se estropea. Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer para sujetarlas es darle un punto de silicona muy pequeño aquí. ¿Veis? Y la sujeto directamente al tallo. Y con la otra pues hacemos exactamente lo mismo. Si queréis hacer la rosa más grande, pues lo único que tenéis que hacer es ampliar los patrones. Yo la he hecho un poco tamaño como si fuera un capullito cerrado. Bueno, pues de esta manera hemos hecho la rosa de tela, que creo que queda muy bonita, muy realista. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.